estimado y amable auditorio. Bienvenidos una vez más a lo último en Noticias Batra Universidad. En esta emisión daremos una breve mirada a lo que nos interesa en educación y ciudadanía. Y déjeme comentarle que contamos con las valiosas aportaciones de importantes doctores sobre el tema. Para comenzar, me voy a permitir hacer una breve introducción rescatando lo siguiente. Bueno, partimos del concepto de ciudadanía, ¿qué es y puede educarse? Con la premisa, en primer lugar, tenemos que esta se equipara con una sociedad pacífica y pacificada, armónica, vaciada de tensiones y conflictos, en la que se priman valores compartidos y el consenso o acuerdo general existe, garantizando formas tranquilas de convivencia. De acuerdo a Bruckner, asimila nociones de bienestar en los individuos, bienestar emocional, muy importante mencionarlo, o en su significado, la buena vida, la igualdad de los seres libres, expresión de un vínculo común, del acuerdo y la responsabilidad pública. La ciudadanía también remite a un cierto tipo de identidad, eres ciudadano, perteneces a una cierta forma de sociabilidad cuyos contenidos principales han sido y siguen siendo a veces fuente de conflicto, como una suerte de mirada modélica acerca de lo que estos debieran ser, es decir, cómo debe uno erigirse o regirse por la vida en comunidad. También no dejemos de lado que a través de esta se genera un concepto de idealidad o es ideal, la ciudadanía es ideal, porque a través de ella se hacen efectivos los principios democráticos y de retribución igualitaria. Por lo tanto, sería de manera utópica generarla en los individuos para garantizar el proceso, ¿sí? Y de acuerdo a las representaciones abstractas, de acuerdo a Bolívar y Naval, pues constituye la sociedad de las conductas y de sus habitantes una manera de civismo o subcivismo. Entonces, que ciudadanía es sinónimo de valores, entre los cuales se encuentran la solidaridad, la cooperación, la participación, el compromiso y la buena voluntad. Y para profundizar un poco más en el tema, escuchemos a nuestros colaboradores invitados. Doctoras, doctores, gracias por estar aquí. La ciudadanía, competencia de la educación. ¿Dónde inicia la ciudadanía? Inicia en un lugar vacío, una plaza, el ágora. Comienza desde la ocupación de ese lugar y del diálogo que en él se da, en el debate y la búsqueda de acuerdos y el consenso. Democracia y ciudadanía inauguran el espacio cuya única condición es la libertad individual como punto de partida de la vida social y la centralidad de la palabra, y el voto como vía primordial para la toma de decisiones en los asuntos públicos. Ciudadanía inicia en el espacio público para conquistar derechos políticos, económicos y sociales, con el objetivo de ampliar las bases de la convivencia, crear una sociedad con mejor calidad de vida. ¿Qué ha representado el concepto de ciudadanía? La medida para articular la vida en común, regular las formas de pertenencia y construir los principios desde un modelo de sociedad con ideales de justicia social y autonomía individual. La noción emparenta con la de cultura. ¿Cómo educar al ciudadano? Educar al ciudadano, al individuo en su dimensión pública, una de las tareas primordiales de la sociedad. Educar para la vida en sociedad y las demandas y conquistas, emancipación individual y colectiva a conquistar. La idea de ciudadanía pilota en torno a la igualdad, la libertad, derechos individuales, civiles y sociales, reconocimiento económico y político, la conquista y el ejercicio desde la mirada pedagógica la dota con una doble dimensión. 1, la autonomía e individualidad. 2, el horizonte de una sociedad justa y democrática. Educar, pensar en el mundo que queremos dejar a nuestros hijos, y aún más es pensar en los hijos que queremos dejar al mundo. Vinculación con la educación y práctica social. Atraviesan todas las situaciones y actividades humanas. Educar como ciudadanos es desarrollarnos en una profesión, participar en comunidad,
aprender y ejercer responsabilidades públicas, ser autónomos con capacidad de crítica, aportar el valor a la sociedad. Misión de la educación: formar ciudadanos y profesionales en todas las dimensiones y ámbitos. La ciudadanía tiene tipos. Está en la política, lo social, de la ciudadanía activa a la ciudadanía plena, universal, plural, diferenciada, intercultural y cívica. La ciudadanía debe hacer una reflexión sobre el saber o práctica, y eso corresponde a la educación. La ciudadanía es progresiva en la adquisición de derechos, en lo civil, en lo político y en lo social. Ciudadanía y derechos humanos en la educación. Una mirada a las teorías de Marshall. Hoy, en nuestro segmento especial, exploramos el concepto de ciudadanía en el contexto de las teorías del sociólogo británico Marshall, especialmente en relación con los derechos humanos y su papel en la educación. Ciudadanía según Marshall. Para Marshall, la ciudadanía está definida por su relación con un contexto institucional y por la pertenencia a un estado específico. Esto significa que la ciudadanía no es un concepto universal que aplique a todas las personas de manera homogénea, sino que depende del lugar y las instituciones en las que se esté inscrito. Ciudadanía contra derechos humanos. Hay una clara distinción entre ciudadanía y derechos humanos. La ciudadanía es un derecho legal que puede incluir o excluir a individuos dentro de una sociedad determinada, dependiendo de las leyes y políticas de ese estado. Por otro lado, los derechos humanos son universales y no dependen de la pertenencia a un estado o nación específica. Son inherentes a todas las personas sin importar su origen o nacionalidad. Tensión entre educación y ciudadanía. La educación juega un papel crucial en la formación de la ciudadanía, intentando universalizar sus principios. Sin embargo, en la práctica, la ciudadanía está ligada a la pertenencia a un país específico. Por ello es fundamental que la educación promueva la igualdad de oportunidades y el reconocimiento inclusivo de todas las personas, independientemente de su estatus legal. Vemos ahora evolución de los derechos. A lo largo de la historia, los derechos asociados con la ciudadanía han evolucionado significativamente, incorporando no solo derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y tecnológicos. Esta evolución refleja la necesidad constante de adaptarse a las nuevas demandas sociales y de enfrentar las exclusiones que puedan surgir. Vamos a ver ahora, de una manera destacada, la perspectiva histórica de la evolución de la ciudadanía. Grecia y Roma. La ciudadanía en la antigüedad clásica estaba vinculada a la pertenencia a una polis o ciudad-estado, donde los ciudadanos tenían derechos y deberes específicos. Durante la Edad Media, en esta época, la ciudadanía estaba limitada por las estructuras feudales y dependía de la posición social y la lealtad hacia un señor feudal o monarca. Continuamos con la Edad Moderna. Las revoluciones burguesas de los siglos XVII y siglo XVIII introdujeron la idea de la ciudadanía como un derecho ligado a la soberanía del pueblo y a derechos civiles básicos como la libertad, la propiedad y la seguridad. Ya en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, surgió una expansión de los derechos políticos y sociales, impulsada por cambios económicos y demandas de justicia social. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y con la consolidación del estado de bienestar,
Se ampliaron los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, incluyendo, además, derechos de segunda y tercera generación, como los derechos culturales y ambientales. En conclusión, y desde esta noticia que estamos compartiendo, la ciudadanía es un concepto dinámico que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que sigue adaptándose a los cambios sociales y a las demandas de justicia y equidad en el mundo actual. La educación juega un papel fundamental en este proceso, fomentando el entendimiento y la aplicación de estos derechos para construir sociedades cada vez más inclusivas. Hasta la próxima. Tal y como se muestra en el cuadro anterior, la ciudadanía en el contexto de las sociedades occidentales se constituye por estatuto político y jurídico un proceso abierto, Procasi 1999, que partió del reconocimiento restringido de la misma y otorgada a aquellos que se consideraban hombres libres, excluyendo a personas y colectivos por razones sexuales, raciales, religiosas y culturales, la progresiva incorporación de mujeres, la abolición de la esclavitud o las leyes contra la segregación racial. La ciudadanía implica al menos dos conceptos claves. La primera, según Valcárcel, es la libertad individual. Una vindicación de igualdad siempre tiene como teología práctica ampliar la esfera de acción del individuo que la hace. Y el segundo es la igualdad. Y habla sobre una vindicación de igualdad, es casi siempre una vindicación de libertad, de las mismas libertades que quien sirve de referencia se esté concediendo a sí mismo. Ambos conforman el pilar básico de todo reconocimiento de ciudadanía y son condición indispensable para el desarrollo del resto de los derechos. La ciudadanía actual pasaría también por dos ejes. El primero es las identidades. Aquí se mencionan los movimientos de emancipación social, movimiento de los derechos civiles, el feminismo, movimientos anticoloniales, indigenismo, diferencias raciales, que surgieron a lo largo del siglo XX como reivindicación de las diferencias culturales, sexuales o religiosas y su total inserción en la idea de ciudadanía, en tanto que posibilidad de ser reconocido como igual desde la propia identidad. El otro eje es la universalidad. En un contexto de mundialización, la ciudadanía se propone como un estatuto que habría de ser otorgado a partir del reconocimiento del derecho a habitar a una ciudad con todas sus implicaciones, más allá de la pertenencia a uno u otro estado. Esta idea surge de los procesos migratorios de los últimos decenios y de la permanencia de zonas de conflicto que expulsan de su lugar a miles de personas. Del ideal de una ciudadanía cosmopolita, ya propuesta desde el estoicismo griego. El estatuto político vinculaba además una dimensión ética de la ciudadanía. En el contexto actual de la crisis económica y social, la noción de ciudadanía es de nuevo central para la reflexión pedagógica. Pensar la ciudadanía desde la educación
cómo hacerla efectiva en los contextos educativos. A través de qué prácticas cotidianas se enseñan y aprenden los contenidos que articulan esa dimensión ética y los procesos mediante los cuales la ciudadanía se convierte en una práctica normalizada en sus instituciones. La ciudadanía en un mundo interdependiente. Críticas de la ciudadanía social y sus nuevas propuestas. Los derechos humanos como referencia de partida y la interdependencia del mundo actual. Esto constituyen desde la pedagogía el marco a partir del cual abordar la cuestión de ciudadanía y la educación. La configuración de las sociedades, los modelos políticos y los principios que sustentaban la estructura de bienestar se encuentran hoy en un momento de profunda transformación, cuando no son cuestionados abiertamente. Tanto desde organismos internacionales como estatales, está sujeto a la lógica económica a la que se someten los derechos ciudadanos y sociales. Bauman. La ciudadanía entonces requiere ser pensada en esta coyuntura porque, como estatuto político, esta no garantiza, ya que todos los derechos a ella asociados que habían sido incorporados progresivamente y que, si bien no se desarrollaron plenamente, formaban parte de un discurso común, en tanto el objetivo alcanzar para todas las sociedades e individuos. Cualquier forma de articulación de la ciudadanía que no responda a los principios que emanan de los derechos humanos y asegure unos niveles adecuados de autonomía, bienestar, justicia social, queda reducida a un mero discurso ciudadanista sobre la participación y la democracia. Delgado, 2011. Buen día, compañeros. Soy el maestro Anthony Meléndez. En esta ocasión me corresponde analizar algunas críticas y propuestas a la ciudadanía social. Y como primer punto, cabe destacar que toda ciudadanía social es creada bajo la orientación de los derechos humanos, mismos que responden a una estructura basada en el bienestar social e individual. Pero por otro lado también es importante analizar cómo quienes crean estas políticas y acciones hacia el bienestar basan su lógica en una estructura mercantilista y económica, la cual termina sometiendo los derechos humanos de las personas. Por ello es importante destacar que cada ciudadanía que no responda a los principios de derechos humanos, de autonomía, de bienestar y justicia social, queda reducida a un discurso ciudadanista. Por ello es de suma importancia que las instituciones educativas repiensen el compromiso de igualdad que tienen con la sociedad, porque en las últimas décadas se ha ido alterando ciertos aspectos que han permitido impedir el ejercicio de los derechos y la construcción de una ciudadanía social correcta. Al abordar las críticas sobre la ciudadanía social, destacan aquellas alteraciones que se han dado en las perspectivas sobre ciudadanía en los últimos años. Como primero, tenemos el adelgazamiento de las políticas sociales, que refiere a que el éxito social está determinado por la cuestión individual
por la iniciativa propia y el esfuerzo de cada persona. Esto lleva a una marginalidad o exclusión social de aquellas personas que tienen diferentes condiciones o dificultades para acceder al éxito, considerando o dejando de lado la desigualdad social y la injusticia dentro del discurso. Por ello, es una de las principales problemáticas. Número 2. La individualización de las problemáticas educativas. En esta política o alteración destaca la dimensión social de las instituciones educativas y su trabajo con las familias. Al deslindar la responsabilidad de la educación a cada familia, se provoca que las familias que no cuenten con las condiciones, conductas, comportamientos y conocimientos que para la institución son base, sean acreedores a sanciones o exclusiones de la sociedad o ciudadanía, culpando a estas pequeñas organizaciones de las situaciones problemáticas que pasan de manera general. Como tercer punto tenemos la transformación del vínculo del ciudadano en vínculo clientelar, donde esta perspectiva supone que aquello que no tenga una aplicación tangible o que no pueda ser medido o evaluado, pierda su valor en la formación. Estos tres aspectos han llevado a que en la creación de ciudadanías correctas se dejen de lado los derechos humanos y el desarrollo integral de cada persona. Para ello, Cortina, en 1997, plantea lo que significa educar en ciudadanía y para ello aborda 4 puntos esenciales. 1. El ejercicio de la autonomía y la expresión de la individualidad como base de la creación de la ciudadanía. 2. El desarrollo de la sociabilidad, el interés común y el derecho deba ser respetado para todos los integrantes de la ciudadanía. 3. La participación social en todas sus dimensiones. En su obra Ética para un mundo global, Valcárcel insiste sobre la necesaria vinculación de la democracia y la educación, y dice que el sistema general educativo es la base de la ciudadanía, de la capacidad de ser igual o aspirar a la igualdad, y dice que la igualdad se resuelve en libertades y oportunidades para todos los integrantes. Con ello, compañeros, podemos ver las perspectivas que hay desde una ciudadanía social correcta y las principales problemáticas que se interponen para llegar a ella. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En esta diapositiva podemos ver la ciudadanía en un mundo interdependiente, que es el tema 3, y el tema 4, el aprendizaje y la práctica de la ciudadanía. Y nos encontramos con la pregunta, ¿qué significa educar en ciudadanía? En primer lugar, es la posibilidad de un acceso a la educación significativa de la sociedad y capacidad para crear cultura mediante un proceso de vinculación a nivel individual y colectivo. Y en segundo punto, si bien hay marcos específicos para su aprendizaje, educación ciudadana, ética, valores, etc., no hay campo del conocimiento ajeno a dicha información. Aquí en los dibujos podemos ver en el dibujo de medio la escuela, que es el espacio para ejercer la ciudadanía, en la que los alumnos adquieren un protagonismo activo. Por lo tanto, la cultura del centro educativo va a ser el indicador del desarrollo de la democracia.
Estamos viendo aquí en las imágenes que está la maestra con su grupo, que es un grupo de chicos que están trabajando en equipo, y en la parte del fondo podemos ver también a un niño que está tirando la basura. Por eso se dice que el centro educativo y lo que se hace en él son los indicadores de este desarrollo de la democracia, porque se va practicando ahí en la escuela. También vemos del lado izquierdo superior una escuela, pero en vinculación con otras cuestiones de nuestra comunidad, incluso de otros países, porque estamos en este contexto globalizado y en donde la práctica de la ciudadanía no es solamente como una teoría, sino precisamente para educar en valores y en la práctica. Por eso dice acá que hay habilidades democráticas presentes en la escuela, y también en dónde están presentes: en los contenidos, en las metodologías y en las prácticas. En el dibujo de abajo a la izquierda podemos ver que igual en un grupo de clases se toman los acuerdos por consenso. También existe la práctica de la votación, en las que todas y todos participan independientemente de raza, sexo, religión, etc. Y también tenemos que tomar en cuenta que esta ciudadanía también se educa en el uso de los medios digitales, y que esto debe llevar a una reflexión y debate crítico en vez de la pura enumeración de principios y derechos, de reglas y normas que puedan haber en una institución. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Continuando con el tema de educación y ciudadanía, propuestas educativas desde la controversia, a su servidora le tocó los contenidos educativos de la ciudadanía, y aquí nos habla de la educación como ese espacio y acción para el conocimiento, acceso al saber y a la cultura, y un ejercicio de reflexión y razonamiento. Y como lo marca aquí Jimeno Sacristán, dice que la ideología de la obsesión por la eficacia medible debería tener una visión más comprensiva de la realidad, ya que la educación se ha convertido en el mercado que se presenta como mecanismo regulador de la educación de calidad. Esto, aunque haya ocurrido de esa manera, los contenidos educativos se articulan como contenidos que posibilitan el ejercicio de la reflexión, de la crítica o del debate para aquellos que aprenden. Sin embargo, cualquier contenido educativo vinculado a la cultura, la ciencia o la tecnología está vinculado a la sociedad de la que forma parte y lo implica en su conjunto todo este bagaje de información y sobre todo de educación, ya que todo saber despliega una dimensión humana y ética que debe ser incorporada en los procesos educativos. No se trata de que recuperemos las referencias de Barcasel y Cortina de cuestiones abstractas o alejadas de la realidad cotidiana de los sujetos de la educación, sino más que nada ofrecer la información y los conocimientos concretos y reales del mundo y de la sociedad en que viven. En muchos casos, las dimensiones conflictivas son obviadas o edulcoradas en los contextos educativos, silenciando aquellos aspectos negativos y oscuros de la propia condición humana. Dimensión ética de la educación es otro de los aspectos que se maneja con este contenido, y significa un aprendizaje de la cooperación y la solidaridad desde el marco general de los derechos humanos. Eso lo dice Melich 2005. Lo problemático y contradictorio de las sociedades es ubicar dichos conocimientos en la propia experiencia cotidiana, que forma parte también del aprendizaje de la ciudadanía a partir de tres grandes líneas: el conocimiento del mundo y de las sociedades, el desarrollo del sentido de lo común y lo público, y el aprendizaje del marco ético y normativo de convivencia. Estos contenidos y dimensiones éticas de la educación para la ciudadanía contemplan ciudadanía, derechos básicos de la ciudadanía, democracia, ley, participación pública, individualidad, pluralidad y universalidad. Gracias. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la práctica de la ciudadanía en las instituciones educativas, y para ello les voy a presentar algunos datos.
La educación de la ciudadanía tiene una doble dimensión. Esta puede ser individual o colectiva. Además, implica vincular un saber y un hacer para su ejercicio. Tiene dos rasgos esenciales para el desarrollo de centros y proyectos educativos que incorporan a la ciudadanía como un elemento central de su trabajo. El primero es el proyecto como actividad para su aprendizaje y el segundo, la participación grupal en la gestión y la organización. Educar en ciudadanía significa atender a la situación en su contexto como la base de trabajo y adaptar la acción educativa a ella. La ciudadanía como acción educativa implica establecer objetivos grupales y el trabajo común para alcanzarlos. Los valores que emanan de la ciudadanía solo pueden aprenderse de la experiencia de un hacer juntos, como por ejemplo, ocuparse en común de los mismos objetos, para estar presentes en el mismo tiempo y espacio, para descubrir la resistencia de los seres y las cosas al hacer los mismos esfuerzos, para concretar nuestras metas, para entablar un diálogo con el mundo, entre otros. La educación para la ciudadanía, además de enseñar los saberes, las leyes, los valores éticos, sería aquella educación que establece los espacios y los tiempos para su realización y que posibilite espacios de reflexión, la crítica, la toma de decisiones y la regulación del grupo y de sus normas de convivencia. Gracias. Bien, maestra Perla, muchas gracias. Continuando con este tema, la práctica de la ciudadanía en las instituciones educativas, nos dice que la ciudadanía como acción educativa implica establecer objetivos grupales y el trabajo común para alcanzarlos. Tal como indica Miriu en el 2010, los valores que emanan de la ciudadanía solo pueden aprenderse de la experiencia de un hacer juntos. El proyecto grupal sitúa en la acción educativa la posibilidad de ese ensayo de ciudadanía en un contexto regulado y seguro, en el que toda actividad dispone del suficiente lugar para la elaboración común de los procesos de convivencia, los conflictos, la toma de decisiones y la creación de alternativas a lo ya instituido y programado. Al mismo tiempo, los contenidos y las actividades producidas en el contexto educativo se ubican más allá de este, al vincularlos a los contenidos históricos, sociales y culturales de la sociedad, así como a sus problemáticas. Cambiando un poquito de tema, a modo de conclusión, ciudadanía, un compromiso social de la educación, nos dice que la educación de ciudadanos constituye, a nuestro entender, el compromiso que toda institución educativa adquiere con la sociedad. La educación ciudadana no puede reducirse así a una mera exposición y memorización de valores ideales acerca de la vida en sociedad, sino que ha de incorporar también su ejercicio cotidiano de forma global. La educación ciudadana implica asimismo una posición ética respecto de aquello que es necesario aprender y aprender a hacer en comunidad. Aprender a pensar, a debatir y a cuestionar necesita de propuestas grupales, de proyectos abiertos al entorno y la comunidad. La educación de la ciudadanía no puede recaer exclusivamente en los educadores y maestros y en su posición profesional, sino que precisa de un compromiso real por parte del conjunto de la sociedad, de políticas y programas educativos de largo alcance y la consideración global de que toda acción educativa requiere tiempo. Educar en ciudadanía es ante todo apostar por la calidad de los contenidos y de las prácticas en todas las áreas de la educación. No dejar a nadie fuera o excluido de aquellos conocimientos, saberes y experiencias que le permitirán formar parte y participar de la sociedad que habita en todos sus ámbitos
y con toda su complejidad. Pues hasta el momento, esto es lo que queremos ver. Muchas gracias. Para finalizar la exposición, les daré las conclusiones a las que hemos llegado. En primer lugar, decirles que el concepto de ciudadanía es una expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. Y ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad. Además, otro concepto que nos maneja es el de educación. La educación se debe basar en el compromiso de educar a personas que tomen decisiones en función del bien común, la justicia y además tenga competencias para llevar a cabo iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas en la sociedad. También se toma en cuenta el concepto de igualdad, el cual debe de reconocer a todos los individuos como iguales y merecedores de los mismos derechos, a través de un currículum que tome en cuenta la comunidad, con proyectos que no dejen a nadie afuera y no los excluya. Bueno, y es así como hemos llegado al final de nuestro noticiero, estimable audiencia. Muchísimas gracias, doctoras, doctores, por su participación. Nos estaremos viendo en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego.